Oigan, muchísimas gracias por continuar con nosotros y es momento de platicar sobre un tema muy importante que de repente se nos olvida hacer unos pagos de impuestos y de muchas cosas más. Y bueno, hoy está Jorge Durán que nos va a platicar todo esto, qué consecuencias podemos tener, qué podemos hacer si no los pagamos, todo pues dudas que tenemos el día de hoy. Jorge nos las va a resolver. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Tali, muy bien, muchas gracias. Pues como siempre, un placer hablando siempre de temas importantes, como dices tú, pagos, cosas que se nos olvidan, ¿verdad? Así es, Jorge. Fíjate que, bueno, pues de repente decimos, ay, no lo pago, o bueno, lo pago unos días después. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y quiero empezar preguntándote, ¿por qué debemos contribuir con el pago de nuestros impuestos? Mira, nosotros normalmente siempre solicitamos que nos den buenos servicios. Nosotros al pagar nuestros impuestos estamos contribuyendo con el gasto público. Comúnmente cuando nosotros pagamos, por ejemplo, la luz, cuando pagamos cualquier tipo de impuesto, el ISR, pues estamos aportando. Nosotros desde que nacemos hasta que morimos siempre pagamos impuestos. El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas deben pagar impuestos, impuestos federales, estatales y municipales. También en el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación también comenta que todas las personas físicas, las personas morales, estamos obligados a pagar impuestos. Estos impuestos se refieren, por ejemplo, a impuestos federales, estatales, municipales, contribuciones de mejoras, por ejemplo, cuando nosotros queremos que poden los jardines de los parques, a lo mejor las banquetas, las guarniciones, todo eso también, todos los derechos, cuando nosotros, por ejemplo, tramitamos por ejemplo, una cédula profesional, cuando solicitamos un acta de nacimiento, un acta de defunción, todo eso también. Por ejemplo, las carreteras de cuotas tenemos que hacer nuestros pagos, nuestras aportaciones, las aportaciones de seguridad social que pagamos como empleados, lo que es el IMSS, el Afore, el Infonavit, todo esto siempre estamos obligados a pagarlo. Algunas personas dicen, yo no me voy a dar de alta para no pagar impuestos, pero cuando nosotros compramos cualquier producto ya tiene un cargo de impuesto, aunque sea, por ejemplo, un producto de la canasta básica que no se está pagando, por ejemplo, el IVA, pues también se está pagando, porque desde la materia prima, desde que se está elaborando el producto, pues ya viene con una carga de impuestos. Entonces, todo, todo lo que nosotros hacemos, compramos, desde que salimos, desde que nacemos, siempre estamos pagando impuestos. Jorge, algo muy interesante que acabas de decir, que a lo mejor a mucha gente no nos queda claro, ¿no? Este tema de qué es ser persona física, qué es ser persona moral. Mira, una persona física es una persona como tú, como yo, que desde que tiene una edad de 18 años, que es mayor de edad, pues ya tiene derechos, tiene obligaciones. En este caso, pues puede constituirse como una empresa, una persona asalariada, tiene esa facultad de ser una persona física que tiene que contribuir con el gasto público. La persona moral, pues es una empresa que se constituye a través de una o más personas y que la diferencia entre una y otra es que una persona física siempre lo vas a ver con el nombre de una persona, su nombre, así. Ok. La persona moral lo vas a ver con el nombre de una empresa, con las siglas, por ejemplo, SADCB. Eso es la diferencia entre una persona física y una persona moral. Ambos están obligados al pago de impuestos, según la Constitución y según el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Jorge, ahora, ¿cuáles son los impuestos que nosotros debemos de pagar? Mira, hablando de impuestos federales, los impuestos que debemos pagar, por ejemplo, es el ISR. El ISR, que es el impuesto sobre la renta y que es el impuesto que nosotros pagamos por nuestra ganancia, por el fruto de nuestro trabajo. Todos los que trabajamos, estamos en la formalidad, siempre pagamos un impuesto por esa ganancia que estamos obteniendo. Hay otro impuesto federal que también se paga, por ejemplo, que es el impuesto al valor agregado, que lo conocemos como el IVA. Y eso es por el consumo. Cuando nosotros consumimos cualquier producto o servicio, siempre tenemos que pagar IVA, a excepción de algunos que no están obligados a pagar IVA, por ejemplo, los productos como de la canasta básica, los medicamentos que no se pagan IVA, pero sin embargo, en la mayoría se paga IVA. Es el 16% en todas las ciudades, y en las ciudades fronterizas se paga un 8% de IVA. Otro impuesto, por ejemplo, que se paga es el IETU. Ese IETU es un impuesto que se está pagando sobre productos y servicios. Perdón, es el IEPS, disculpa, es el IEPS. Eso se paga, por ejemplo, cuando consumimos alcohol, cuando consumimos tabaco,
cuando consumimos, por ejemplo, gasolina, combustibles, productos que tienen alto contenido calórico, también se está pagando. Entonces son los impuestos que pagamos. Otro impuesto federal que se paga cuando adquirimos un vehículo nuevo es el ISAM, que es impuesto sobre artículos, sobre vehículos nuevos. Ese se paga cuando compras un vehículo, es un vehículo que es de gasolina, a excepción de los vehículos que son eléctricos, que no se paga ese impuesto. Entonces, esos son los impuestos federales que tenemos que pagar siempre, en todo momento. ¿Qué impuestos estatales son los que tenemos que pagar? Por ejemplo, hablando de impuestos estatales, el más común es la tenencia vehicular o control vehicular, que cada año se está pagando y que eso nadie nos libra de ellos. No sé, algunos otros impuestos estatales, por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar, por ejemplo, saber que una casa si está grabada o no está grabada, tenemos que pagar ese derecho, que también lo tenemos que pagar al Estado. Entonces, son impuestos que nadie nos libra de pagarlos y que comúnmente los tienes que pagar. Por ejemplo, aquí en Puebla se paga un impuesto al hospedaje. Cuando tú te hospedas, estás pagando un impuesto y que ese se va a utilizar para poder darle mejora al Estado en tema turístico. O por ejemplo, cuando tú estás en juegos de azar, que tienes algún juego de azar o en un casino, pagas un impuesto también y ese impuesto pues, se paga directamente al gobierno. Entonces son impuestos estatales que se pagan. ¿Qué te parece, Jorge, si vamos a ver qué opinan los poblanos y regresamos, aparte de contestar las preguntas, y nos contestas cuáles son los impuestos también ahora municipales que se tenían que pagar? Claro que sí. Entonces vamos a ver qué opinan los poblanos. ¿Existe una prórroga para pagar mis servicios? ¿Qué pasa si yo no pago mis impuestos? Mira, ahí está. La primera pregunta es si hay una prórroga y la otra es ¿qué pasa si no los pago? Mira, si no pagas los impuestos, te haces acreedor a multas y recargos. Hablando de cuotas del IMSS, por ejemplo, hablando de cuotas del SAT, si tú no las pagas, normalmente te llega posteriormente al pago, cuando no lo realizaste, una multa, un requerimiento, actualizaciones, y déjame decirte que son muy altos los costos que tienes que pagar. Por ejemplo, apenas conocí a una persona que debía un pago de ISR de hace 2 años, era por 5,000 pesos. Ahorita ya pasaron 2 años, ya tiene que pagar 10,000 pesos. Entonces, estamos dando cuenta de que son las actualizaciones y los recargos lo que es muy caro. Entonces, si nosotros no pagamos, pues nos vamos a ser sujetos a ese tipo de sanciones o a veces hasta multas. Ahorita te platico nada más de actualizaciones y recargos, pero las multas son muy caras. Hay una declaración, por ejemplo, en el ISR que se llama DIOT, que si no presentas la DIOT nada más por un mes es de 8,000 pesos. Entonces estamos hablando, y a veces es una declaración solamente informativa, porque no tiene ningún costo, nada más es informarle al SAT a quién le compraste tus cosas o a quién le vendiste. Y aquí en este caso, si tú no la presentas, pagas 8,000 pesos por no haberla presentado. Entonces, esas son las sanciones a las que tú te enfrentas cuando tú no cumples con tus obligaciones. Existen plazos para poder presentarlas, sí, normalmente, algunas prórrogas, por ejemplo, ahorita en el tema de la declaración anual, nos dieron prórroga para poderla presentar hasta el 31 de mayo, normalmente es al 30 de abril. Entonces, sí existen en algunos casos prórrogas, hay que estar pendiente de los comunicados del gobierno estatal, federal o municipal para ese tema de las prórrogas. Perfecto, Jorge, ahí estamos contestando las dudas del público. Y bueno, ahora vamos a regresar a cuáles son los pagos municipales que se tienen que hacer. Mira, por ejemplo, el más común y que todo el mundo conocemos es el tema del impuesto predial. Cuando nosotros realizamos el pago del impuesto predial, estamos pagando al municipio un derecho por tener el tema nuestra casa, ¿no? Es un derecho que tenemos que pagar. Por ejemplo, si tú vas a poner ahorita un negocio, tienes que pagar una licencia de funcionamiento. Es como que la autorización para que el giro en el que tú quieras trabajar, pues están viendo si están autorizados. Por ejemplo, es muy común que cuando tú quieres vender vinos y licores, pues por ejemplo, tramitas tu licencia de funcionamiento para vinos y licores y ellos van a ver si el área donde tú vas a vender, si está autorizado, si está apta. Tienes que pagar, por ejemplo, un permiso de uso de suelo. El permiso de uso de suelo es para ver si el terreno donde tú estás, por ejemplo, queriendo vender, si es de uso comercial, residencial, industrial, porque tal vez estás en una zona residencial y quieres poner una empresa, no se puede porque el uso de suelo es residencial. Entonces son parte de los impuestos. También, por ejemplo, cuando queremos poner un negocio,
Protección Civil, tenemos que pagar unos derechos para que nos hagan una inspección y ellos revisen que contamos con todas las normas pues para poder operar el negocio de una manera segura. Entonces son parte de los impuestos municipales que se pagan. Jorge, si las personas tienen algún negocio, ¿pueden hacer algo para pagar un poquito menos de a lo mejor los impuestos o pueden hablar con alguien o cómo se puede hacer para a lo mejor bajar esta, pues no la cuota, pero sí el pago? Es correcto. Pues sí, mira, primero que nada, pues yo siempre les recomiendo que se acerquen a un especialista. Si se acercan a un especialista, les van a dar las mejores recomendaciones de cómo pagar menos impuestos. Mira, lo importante es estar bien en la legalidad. Si tú tienes un negocio, sabemos que todos debemos pagar impuestos, pero lo que hacen las personas es, cuando tú tienes un negocio, hacer compras sobre lo que está relacionado con tu negocio porque el SAT te lo va a permitir. Y de esa manera, si tú a lo mejor tenías que pagar, no sé, 1,000 pesos de impuestos, pero con todas las compras que hiciste, todos los deducibles que tenías directamente con tu giro, pues a lo mejor nada más vas a pagar 500 o 400 o en algunos casos no pagas impuestos. Entonces, un contador en este caso te va a explicar cuáles son las alternativas que tienes, cuáles son los gastos permitidos de acuerdo a tu giro que tú estás en ese momento pues ejerciendo lo que estás vendiendo y con este tema pues sí vas a poder pagar menos impuestos. Hay regímenes en este momento, por ejemplo, del SAT que te permiten darte de alta como el régimen de incorporación fiscal. Es un régimen que te permite no pagar ISR los primeros años y irlos pagando de manera gradual. Entonces, si tú lo vas haciendo de esta manera, al 10º año que ya tienes el negocio, ya los vas a pagar como una persona normal. Lo único que pagas en ese régimen es el IVA, pero el ISR no lo pagas. Entonces, es una gran ventaja de poder estar en ese régimen si es que tu giro lo permite y de pagar lo menos que se pueda de impuestos. Ok, Jorge, y ya por último, nada más queremos preguntarte, ¿por qué debemos de pagar el IMSS, Infonavit, Afore? Ok, pues mira, son cuotas de seguridad social. En el tema del IMSS, por ejemplo, se divide en 5 seguros, que es el tema de riesgo de trabajo, el tema de invalidez, maternidad y enfermedades, por ejemplo, el tema del derecho a la pensión, guarderías y prestaciones sociales. Esos 5 seguros, por ejemplo, nos van a cubrir a nosotros el servicio del IMSS cuando nosotros lo requeramos. Entonces, por eso tenemos que aportar. En el tema de Infonavit, el patrón paga una cuota del 5% bimestral sobre nuestro salario y que una vez que nosotros ya tenemos un crédito, tenemos que aportar también para el crédito y es una aportación que ambos estamos haciendo. Y en el tema del Afore, por ejemplo, es una aportación tripartita donde nosotros participamos para tener derecho a nuestra pensión. También el Estado, el gobierno paga una aportación fuerte y la más fuerte que es el patrón. Entonces, como nos damos cuenta, pues son beneficios que nosotros tenemos, son cuotas de seguridad social que tenemos que pagarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener beneficios a mediano y largo plazo, como por ejemplo el tema de la pensión. Jorge, pues muchísimas gracias por tu información. Bueno, ahí está toda la gente que tenga dudas apareciendo pues los datos de Jorge. La verdad es que los puede orientar sobre todas estas dudas tan importantes que tenemos de nuestros pagos, que como decía Gaby al principio, también tenemos responsabilidades de hacerlos. Y bueno, pues Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias, Como Ale. siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, pues nosotros vamos a una pausa y regresamos, no se despegue porque en Vive Mejor todavía tenemos muchos temas para ustedes.